Mi pregunta, Dale. mi pregunta es que yo me pregunto si esto lo he hecho para mí, o sea, si yo he definido cuál es mi visión en la vida y me pregunto, todo esto que estás mencionando aplica para las personas también, Sí, que claro. uno lo hace para uno y después tampoco se lo plantea para la empresa que dirige. A ver, Entonces, ¿qué opinas tú de esto? yo no sé si para la vida, porque en realidad yo no creo que eh, Pero esto de alimentar al mundo alguien se es pregunte para qué sirve, digamos, esto de ¿no? alimentar el mundo, vivir como soñamos, etcétera, es algo como para la vida. Sí, a ver, eh, yo tengo, yo defino mi misión desde lo que hago como profesional, ¿sí? Si me preguntas cuáles son las necesidades que yo cubro, y bueno, yo cubro el asesoramiento a la alta dirección de empresas en temas de política de negocios. Nada más. Eso es lo que yo hago. ¿Sí? Y mercado objetivo son en la alta dirección de empresas de diferentes ámbitos. Y lo hago en toda la región. Y mi habilidad distintiva es mi trayectoria y posiblemente mi tecnología. Y eso es. Entonces, eso sí más o menos lo tengo claro. Sé que no hago. Sé que no hago. Entonces, si alguien viene y me pide, Guillermo, ¿podés hacer un proyecto de transformación digital? Te digo, no, gracias, andá a Accenture. Yo no lo hago. ¿Sí? O sea, tengo claro que eso es lo que yo hago. Ahora, si lo traslado a mi vida, bueno, sí, sería como muy estructurado, ¿no? Es decir, podría yo decir, bueno, me gusta vivir liviano de equipaje, no tener nada, disfrutar lo que tengo, gastarlo todo y vivir bien. Y esa es mi manera. Ahora, otro puede decir otra cosa, ¿no? Es decir, pero bueno, son maneras de vivir y maneras de hacer las cosas. Tener una misión para la vida es como que me digas, ¿hay un plan estratégico para tu vida? La verdad no tengo ni idea si hay un plan estratégico. Sería muy triste tener un plan estratégico para tu vida, ¿no? Pero no tiene por qué estar escrito en piedra. De hecho, las empresas van cambiando esto en la medida de las circunstancias. Sí, claro, por eso, pero para tu vida tener un plan estratégico. ¿Qué voy a hacer cuando dentro de 20 años? Yo O creo que sea, todos pero aquí quieren defender por lo que han hecho toda su familia de historias. La mayoría de aquí están porque han tenido hijos, así que la trascendencia puede ser un tema. Pero yo no lo discuto, sí, no, lo no, que lo que digo es, una cosa es la vida y otra cosa es lo que haces en tu profesión. Ahora, si tu vida es la profesión, bueno, está bien, cada uno... yo quiero plantear que qué pasa si me trato como una marca y defino todo Es lo que que somos una marca. yo creo lo mismo. Yo soy una Entonces, marca. entonces, si soy una marca, ¿por qué no puedo tener? O sea, entiendo que lo puedo tener. Quería compartir contigo esto, si lo veías bien o lo veías mal. Yo me lo cuestiono. Yo soy una marca. Y yo ahora estoy con ustedes en un Zoom. Pero si tengo que ir a hablar con el directorio de Banco de Chile, me pongo un traje azul. Y esa es mi marca. Mi marca se construye. La construyo con mis libros, la construyo con mi discurso, la construyo con mi relato. Es decir, la gente que me llama sabe quién soy, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo trabajo el posicionamiento mío. ¿Sí? Pero eso Gracias. es una definición que uno tiene para su vida, mi posicionamiento. Yo soy como mi último libro, soy un contracorriente, digamos, ¿no? Ok. Pero ese es mi posicionamiento.
Tal vez un tipo conservador nunca me va a contratar. Porque no entra dentro de su parámetro que venga alguien y le rompa la cabeza. Entonces, mi posicionamiento es ese. Y en muchas no entro. ¿Sí? En ese, por ejemplo, en el modelo de la empresa tradicional chilena, yo soy hasta un mal bicho. Pero para Accenture no. O para Mercado Libre tampoco. Pero por ahí para la empresa tradicional, que es estructurada y todo lo demás, yo soy como un tipo de riesgo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con... Eso es posicionamiento. Eso es posicionamiento. ¿Sí? Gracias, gracias por el comentario. Pero eso también se construye. Se Sí, construye. sí, Lo que pasa es que construirlo significa que tenés que tener cierto nivel de credibilidad para decir eso. Yo no sé, cuando Joaquín Lavín dijo que era un socialdemócrata, bueno, era, digamos, la verdad era un absurdo, digamos, ¿no? Como cómo Lavín va a ser un socialdemócrata. Si yo no puedo ponerme un rótulo de lo que no soy. Pero sí, cada uno de nosotros es una marca. Y construimos una marca. Nos vestimos de determinada manera. Hablamos de determinada manera. Nuestras expresiones, nuestros gestos corporales, ¿sí? Conforman todo lo que es una marca. Hoy lo hablaba con Ignacio Briones, que tuvo un gesto que lo empieza a posicionar. Vieron que está en una comisión, creo que de educación y demás, para el gobierno de Boric. ¿Sí? Forma parte de una comisión convocada por el gobierno de Boric. Y Briones fue. Y es parte de eso. ¿Qué implica eso? Porque había que analizar. ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? Y si lo hago, ¿qué puede pasar? Bueno, yo le dije, si lo haces, tenés un posicionamiento de pragmatismo que te saca de la derecha conservadora y te pone en un lugar más liberal y hasta progresista. Liberal y progresista. Que eso es lo que te gusta. Y si te mezclas en el gobierno y tenés la esencia de lo anterior, es una mezcla interesante. Y esa es una construcción que se hace. ¿Se entiende lo que digo? Eso se va construyendo. Entonces, pero cuando se construye, es como que vos planteás como un modelo integrado de marketing propio, donde vos sos el producto, ¿sí? Donde vos en realidad tenés una manera de comunicar, sabés cuáles son las vías por las cuales te comunicás. ¿Usás redes sociales o no usás redes sociales? ¿Y qué red social usás o no usás? Yo, por ejemplo, no uso Instagram. ¿Sí? Ni TikTok, ni Instagram, ni ninguna de esas. Y Facebook, nada. Estoy porque, bueno, pero nada. Ahora, aparece una foto y esa foto me va para Instagram, pero elijo la red social. Si elijo la red social y lo que digo en la red social, eso me posiciona. Traten ustedes de... Métanse en LinkedIn. Y si me siguen en LinkedIn van a ver lo que yo digo. Que critico el liderazgo, critico el verso del management, y eso va generando, ojo, no es una crítica sin respaldo, ¿sí? Pero bueno, eso es una marca. Uno puede estar de acuerdo, otro puede no estar de acuerdo. Perfecto. Pero vos construís una marca, así como construís una marca en tu empresa, que es lo que
hablábamos recién respecto del proyecto o de la empresa que comercializa cereales andinos. Si vos tenés, primero, si vendés a granel, es escala contra escala, y ahí un mega productor te puede hacer puré. Pero si estás en un negocio donde estás fraccionando y no le pusiste una marca, el valor agregado te lo pone el que le pone la marca. Tu producto termina siendo un commodity. En cambio, si tu producto, a ver, ¿cuánto puede llegar a tardar? ¿Sí? Una empresa como Arcor en hacer algo de eso. Posiblemente todavía no le interesa. O Quaker. Agarra PepsiCo y dice, ¿sabes qué? Nos apropiamos del bienestar y a partir de ahora toda la quinoa es nuestra. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Tiene mucha más potencia que cualquier otro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para darle identidad a lo que estoy haciendo? Y esa identidad, ¿sí?, es la que te posiciona, la que te da significado. Si no, sos uno más. No es lo mismo que digan, ese es Gonzalo. Gonzalo. ¡Pac! No dice nada. Y otra cosa que digan, ese es Gonzalo, el que, bla, 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 bla. Y eso es el posicionamiento, no Gonzalo. Bien. ¿Alguna acotación? No, ¿Pregunta? gracias. Yo quería discutir justo ese tema de cómo tratarse a uno mismo y si es que esto tenía sentido. Pero gracias, muchas gracias. Es decir, pero lo importante es que sea real. ¿Qué significa que sea real? Porque nosotros podemos vivir de deseos. Y los deseos tienen que ver con nuestras pasiones. Pero no podemos vivir desde las pasiones. Porque hay un punto en que llega la racionalidad. Y esa racionalidad es la que le da sentido al deseo. Porque si no tenemos racionalidad, el deseo sigue siendo algo que está volando por ahí, pero la racionalidad es lo que le da sentido. Y muchas veces la racionalidad es lo que a veces corta la pasión. ¿Sucede eso? Claro que sucede. Y estas son las conversaciones que uno tiene con el dueño de una compañía. Con el dueño de una compañía no vamos a hablar del Excel y de cuánto le dio el EBITDA. Esos son 2 minutos. Pero después las conversaciones son de otro tipo. Bueno, bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a plantear una metodología de análisis estratégico. ¿Qué es esta metodología de análisis estratégico? Es poder identificar. Sí, Rodolfo. Sí, Rodolfo. Sobre las presentaciones que hicimos, ¿vas a hacer algún feedback o son las anotaciones que comentaste? No. Solo la que cada uno fue recibiendo. Ok. Es decir, si yo tuviese que hacer en general un comentario sobre lo que ustedes escribieron como misión, creo que intentaron y se esforzaron mucho en poner palabras sofisticadas y bonitas y deseos, ¿sí?, en lugar de definir algo muy simple, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fíjense que eso es fácil. ¿Qué hacemos?
¿sí? Y no queda mal que hagamos algo así chiquito o que hagamos algo... No, ¿qué hacemos? Simplemente eso. ¿Qué hacemos? ¿Y eso qué hacemos? ¿Para quién es? Y ahí está el mercado. ¿Para quién es lo que estamos haciendo? Lo que no podemos es confundirnos en lo que hacemos. Entonces decimos, bueno, somos asesores inmobiliarios. Fantástico. ¿Qué es ser asesor inmobiliario? ¿Qué incluye? Incluye la compraventa, incluye la consultoría, incluye la tasación, incluye la administración de inmuebles. ¿Qué incluye? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Porque puede ser una. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿En qué lugar está ese cliente? Es decir, el mercado objetivo es donde está el cliente. ¿Sí? Y la habilidad distintiva, fíjense, la habilidad distintiva termina siendo la última instancia. Experiencia de cliente. Perfecto. ¿A partir de qué logro la experiencia con el cliente? Cercanía. ¿A partir de qué logro la cercanía? Credibilidad. ¿A partir de qué logro la credibilidad? Entonces ahí está el esfuerzo de ir hacia atrás. Porque hacia atrás vamos a encontrar la verdadera habilidad que tenemos que tener para poder desarrollar el negocio. Para poder tener credibilidad, para poder estar cercano al cliente, para poder generar buena experiencia, para un montón de cosas. Para tener los precios bajos, para mejorar el uso de los recursos, lo que sea. Entonces, eso tiene que ser muy simple. No hay que complicarlo. Es decir, básicamente es explicar lo que hago. Entonces, a partir de esa misión, tenemos que tomar la unidad de negocio y analizarla. ¿Y qué es analizarla? Fíjense. Esto es lo que se llama... Esta es la vieja matriz de portafolio del Boston Consulting Group. ¿Sí? No se asusten porque esto es como parece muy complicado, pero no es tan complicado. ¿Por qué se le llama matriz de portafolio? Porque en esta matriz nosotros no podemos analizar la empresa completa, sino que analizamos el portafolio de la empresa, que son las unidades de negocio que la empresa tiene. ¿Por qué no podemos analizar la empresa completa? Porque el comportamiento de las unidades de negocio son diferentes. Entonces, si el comportamiento de las unidades de negocio son diferentes, yo no voy a invertir lo mismo en todas las unidades de negocio. ¿En función de qué voy a invertir? Y en función de cuán atractivo sea, entre comillas, el mercado y de cuál va a ser mi participación relativa en el mercado. Eso es lo que dice el Boston Consulting Group. Después vamos a ver la otra que es la más potente, que es la de McKinsey, que es donde van a trabajar ustedes. Sí, Felipe. Sí, me gustaría si, ¿cuál es la definición o el concepto así más duro respecto a o sólido para caracterizar la unidad de negocio? ¿Qué es la unidad de negocio? La unidad de negocio es una unidad que tiene un producto y un mercado absolutamente identificables e independientes y que se pueden medir. Perfecto, gracias. Y que tiene un comportamiento dado. Entonces, por eso explicábamos recién cuando presentaron lo de Banco Santander, ¿sí? No es lo mismo analizar personas que analizar empresas. Si yo estoy, no sé, en AgroSuper, no es lo mismo analizar el comportamiento, ¿sí? de la exportación de cerdo y de pollo que el comportamiento de la venta de superpollo en el mercado interno.
Entonces tengo una unidad de negocio que es exportación y una unidad de negocio que es mercado interno. Los comportamientos son distintos. Pero ¿para qué me sirve analizar la unidad de negocio? Para saber si puedo invertir en ella. Fíjense, esto que les voy a explicar ahora es un poquito de historia de cómo era esta simple matriz del Boston Consulting Group para ir a la matriz, ¿sí?, más compleja que la matriz de McKinsey. Fíjense que esto no es teoría. Es decir, ¿de dónde surgen generalmente estas matrices? Nunca de la academia. Nunca. Esto surge de los trabajos de consultoría con empresas. ¿Sí? El Boston Consulting Group es una de las compañías de consultoría, ¿sí?, en estrategia más, de mayor trayectoria y más relevante del mundo, ¿no? McKinsey, Boston Consulting Group, Monitor. ¿Sí? Bien. Fíjense que esta matriz tiene 4 cuadrantes. Pero esos 4 cuadrantes se construyen a partir de 2 ejes. Vayan siguiendo lo que yo les estoy comentando. Hay un eje que es el eje de crecimiento del mercado, ¿sí?, donde hay un punto medio. ¿Siguen ahí la flecha? ¿Se ve? Sí, sí. Hay un punto medio. Cuando el Boston Consulting Group hizo esta matriz, el punto medio del crecimiento de mercado estaba dado por el Producto Bruto, ¿sí? Entonces se decía si un mercado estaba por encima del crecimiento del Producto Bruto o por debajo del crecimiento del Producto Bruto. Esa era la primera condición con la cual el Boston Consulting Group analizaba cuál era el nivel de crecimiento del mercado en el que estábamos. El eje horizontal, ¿sí?, es el eje de la participación relativa en el mercado. ¿Qué es la participación relativa en el mercado? Es el market share que logro con esa unidad de negocio, ¿sí?, donde hay un punto medio, que si paso ese punto medio tengo el liderazgo, y si estoy por debajo de ese punto medio, ¿sí?, no alcanzo a cubrir el market share, digamos, como para poder entrar en la conversación, en la competencia. Bien. Generalmente, los negocios se inician en este cuadrante. En el cuadrante del signo de interrogación. ¿Por qué se inician en ese cuadrante? Bueno, lógico. Yo voy a tratar de entrar en un negocio, supuestamente, eso lo planteaba el Boston Consulting Group, donde el crecimiento del mercado supera al Producto Bruto Interno, pero cuando ingreso al mercado, ¿sí?, cuando ingreso al mercado, no tengo participación, ¿sí?, porque soy nuevo. Elijo un mercado atractivo, pero ingreso desde una participación relativa baja. Y ahí empiezo a invertir en este tipo de negocios. Si me va bien, ¿sí?, empiezo a pasar al otro cuadrante, que es donde está la estrella. ¿Qué pasa? Invertir bien, ¿qué significa? Invertir en aquellos factores críticos que hacen que yo pueda crecer en participación relativa en el mercado, ¿sí?, y mantenerme en ese mercado de alto crecimiento. Si me va muy bien, ¿sí?, empiezo a ser altamente competitivo. Por lo tanto, parte de mis competidores empiezan a caerse. Y me empiezo a quedar solo. Me empiezo a quedar solo y con el tiempo, ¿sí?, el crecimiento de ese mercado, empieza a caer. Y cuando cae, ¿sí?, cae, ingresa donde está esta querida vaca, que es una vaca lechera. ¿Qué es la vaca lechera? La vaca lechera es cuando yo tengo un negocio que tiene alta participación relativa en un mercado que está decreciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El flujo de fondos lógico sería que si yo tengo una vaca lechera, empiece primero a mantener la vaca, pero después empiece a derivar
sigan la flecha, empieza a derivar recursos a nuevos desarrollos. ¿Sí? Para que esos nuevos desarrollos sigan el ciclo otra vez de la flecha verde. Si yo me equivoco en este proceso, o sigo exprimiendo la vaca lechera y no me estoy dando cuenta que están entrando nuevos desarrollos y esta vaca lechera empieza a perder participación relativa, porque otros desarrollos, nuevos desarrollos de otros participantes empiezan a ocupar el mercado, esto se transforma en lo que se llama un perro. Y el perro es desinvertir. Pueden darse dos situaciones por las que haya en esta matriz una sensación de desinversión. Primero, que me entusiasme con la vaca lechera, la sigue exprimiendo, 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 exprimiendo. Ejemplo, por ejemplo. Doy un ejemplo. Hoy, la vaca lechera es producir leche de vaca. ¿Ok? Pero eso es una vaca lechera, eso. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber nuevos desarrollos. Leche con algoritmos y otro tipo de cosas. Si yo, en lugar de empezar a invertir en esa nueva alimentación, ¿sí? Como prueba, empezar a hacer de ver leche vegetal y todo lo demás, que es lo que hace Nestlé, por ejemplo, ¿no? Sigo exprimiendo la vaca, posiblemente dentro de 5 años, ¿sí? Notco o todas las compañías que hacen productos vegetales empiecen a transformarse en estrellas. Y yo con mi vaca lechera empiezo a perder participación relativa del mercado. Y ahí, chau. Otro motivo por el cual puedo caer como un perro es como que cuando ingreso al negocio, no hago la inversión adecuada en ese negocio para poder crecer. Y si no puedo crecer, el negocio nace mal, y si nace mal, ¿sí? Seguramente se transforma después en un perro. Bueno, esto era la vieja matriz del Boston Consulting Group que nos permitía entender cómo manejar un portafolio de negocios y por dónde direccionar la base de recursos. Perdón, ¿alguna duda, pregunta? ¿Fue clarito? ¿Fue más o menos claro? Es algo muy simple. Es casi como un FODA, digamos. Bien. Esta matriz tenía una serie de problemas. ¿Sí? Primero, Guillermo, sí, Rodolfo. ¿en qué minuto empiezas a abandonar la vaca lechera? No logro entenderlo, pensando que podrías tener una paralela con la vaca lechera y las innovaciones de producto también. Bueno, sí, es decir, vos la vaca lechera la mantenés, pero la vaca lechera la mantenés y vas dirigiendo tus recursos hacia nuevos desarrollos. Ahora, tenés que tener el pulso para poder identificar cuándo vas a empezar a invertir más en los nuevos desarrollos y vas a dejar que la vaca lechera empiece a dejar de ser una vaca lechera, pero no sigas metiendo plata ahí, sino que la vas dejando caer. Porque los nuevos desarrollos son los que van a ser la estrella. Si no, te va a pasar lo del salitre. El salitre era una vaca lechera, hasta que un día, ¡puf!, terminó. El cobre hoy es una vaca lechera. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer cuando el cobre valga 1,20? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿Puede pasar? No, ¿cómo va a pasar? Que esto y lo otro, ese 20, no. Puede pasar. Entonces, la vaca lechera es cómo uno tiene el pulso suficiente, ¿sí? Y es más, si vos sos el líder del mercado, tenés la posibilidad de matar la vaca lechera. Porque se me antoja. ¿Sí? Porque mi nuevo desarrollo, eso es lo que hace Apple. Apple no deja que sus productos declinen. Los mata directo y lanza el nuevo.
No es que, bueno, vendamos lo que nos queda y sigamos intentando. No. Mato el nuevo y viene el otro. Es decir, en los años 70, 60, un poquito en los 80, pero ya menos, cuando se hablaba de reposicionamiento, el reposicionamiento de algo se daba cuando el mercado entraba en un proceso de saturación. En la curva, en el proceso de saturación, ahí, ¡pac!, volver a reposicionar. Eso era en los 60. Hoy no. Hoy casi, antes de que se produzca la madurez del mercado, casi en la etapa, saliendo de la etapa de crecimiento, ahí viene el otro reposicionamiento. Pero estos son empresas que se manejan con una velocidad. Esto es Musk, las grandes marcas de lujo, Apple, Microsoft, Google, Samsung, ¿sí? Cuando la marca dice yo soy el mercado no es, la gente no sabe lo que quiere. El mercado soy yo. Y yo lo dirijo. Bien, ¿duda? ¿Pregunta? Bien, esta matriz tenía varios problemas. El primer problema es que, obviamente, el crecimiento del mercado no es una medida. Porque yo estoy en un mercado que potencialmente no crece, pero que es tremendamente atractivo por el volumen que puede llegar a tener. Y la otra, yo no mido la participación relativa del mercado, porque la participación relativa del mercado es una medida de mi desempeño. Hay muchas otras medidas de desempeño. Entonces esto, que como les decía antes, estamos hablando del año 69 y todavía se usa, ¿sí?, fue reemplazado por esto. McKinsey, junto con General Electric primero y con Shell después, rearmaron la matriz. Entonces definieron, a ver, en realidad no tenemos que hablar de el crecimiento del mercado, tenemos que hablar del atractivo del negocio. Y no tenemos que hablar únicamente de la participación relativa del mercado, sino de nuestro perfil de desempeño. Entonces, fíjense, ¿qué estamos cruzando acá? Un conjunto de variables que están en este atractivo, ¿ven mi flecha? Un conjunto de variables que son variables no controlables, externas a mí, que le dan cierto atractivo del negocio para mí. Es el atractivo del negocio depende del observador. No es que los negocios son atractivos para todos. Los negocios son atractivos, depende para quién. Es decir, si para Nestlé el negocio de la minería no es atractivo, si no está en el negocio de la minería. Por más que le hablen bien de la minería y del entorno, de lo que viene, yo de eso no entiendo nada, por lo tanto no es mi negocio. Es decir, el atractivo del negocio depende del observador. Y el perfil de desempeño es el conjunto de variables no controlables, que son en realidad los factores críticos de éxito del negocio, que cuando yo me comparo contra uno o varios competidores, ahí puedo analizar cuál es mi potencial. Freno ahí. Analicen el tema, pregunten. No quiero seguir avanzando hasta que reflexionen sobre esta matriz y traten de buscar la vuelta. Sí, María. Perdón, me quedó una duda, porque dijiste el perfil de desempeño es el conjunto de variables no controlables. Que son los Controlables.
Ah, controlable. Ah, ok, perdón. No, entendí no controlable. No, el perfil de me cuadraba. desempeño Perfecto, son controlable. variables que yo controlo porque son los factores críticos propios. Ah, ok, ahí era la pregunta. Gracias. Bien. ¿Qué compone cada uno de los ejes? Obviamente, uno de los atributos más relevantes de esta matriz es que cada uno puede analizar los ejes y agregarle a criterio, especialmente en el perfil de desempeño, ¿sí?, los factores que crea convenientes. Ya acá puse, para no generar mucha complicación, puse 7 en el perfil de desempeño. Pero en realidad, si uno analiza esto, no sé, es como que hay análisis que son de, no sé, 300 páginas, porque le agrego factores y más factores y más factores y se transforma en un análisis muy denso. Esto es simplemente para una guía, para que ustedes puedan trabajar, pero esto después se puede adaptar a las necesidades de cada empresa. Fíjense, ¿qué está en el eje del atractivo del negocio? El atractivo del negocio, como dijimos antes, son aquellas variables no controlables, es decir, que están afuera y que definen si el negocio es atractivo o no para el observador. Para el observador, es para la mirada del observador. Entonces, ahí podemos analizar 4 grandes factores que hacen al atractivo el negocio. El primero es el impacto del contexto. ¿Sí? Bien, ¿qué hay en el contexto? Bueno, en el contexto están los factores políticos, los factores económicos, los factores socioculturales, los factores ecológicos, los factores tecnológicos. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Bueno, a ver, la realidad política actual de Chile nos representa una situación favorable, neutra o desfavorable. La situación económica, qué sé yo, inflación, tipo de cambio, todo eso, representa para nosotros algo favorable, algo que es neutro o algo que es desfavorable. El nivel socioeconómico, el factor socioeconómico, las tendencias, las modas, los niveles educacionales, son para nosotros algo favorable, neutro o desfavorable. El factor ecológico. Obviamente, si nosotros estamos en el negocio de la minería, el factor ecológico es clave. Ahora, si hay mucha regulación, ¿eso es favorable, neutro o desfavorable para nosotros? El factor tecnológico, donde nosotros ahí planteamos, bueno, la tecnología que está disponible, ¿a nosotros nos favorece? ¿No pasa nada? O sea, ¿es neutro o nos desfavorece? O sea, esas son las preguntas que nos hacemos cuando hacemos el análisis de contexto. No se asusten, yo no lo vamos a ver ahora, pero yo les voy a pasar, no sé si ya no les pasé una guía de análisis estratégico, ¿se las pasé? ¿Dentro del material? Confírmenme, creo que sí. Como unas matrices, ¿no les pasé? ¿No? No. Bueno, se las voy a pasar para que tengan una guía para trabajar con esto. ¿Sí? Bien. Perdón, ¿alguna duda con el tema del contexto? Es cómo las variables del contexto general nos presentan una señal favorable, neutra o desfavorable. Simplemente eso. ¿Ok? Cuando vamos al análisis del sector, ¿qué analizamos en el sector? ¿Qué hay en el sector? Bueno, en el sector están los proveedores, los canales,
los sustitutos. Entonces, ¿qué analizamos ahí? Cómo la potencia que tienen los proveedores puede ser favorable, neutro o desfavorable para nuestro proyecto. Cómo la capacidad de negociación que tienen los canales, por ejemplo, yo le quiero vender, no sé, quinoa a Jumbo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la capacidad de negociación de Jumbo respecto de mi proyecto de vender quinoa? Bueno, la capacidad de negociación de Jumbo es grande, es mucho mayor que la que yo tengo, por lo tanto, para los canales, mi capacidad de negociación es desfavorable. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Mm? El otro punto es el análisis de la rivalidad competitiva. ¿Qué es el nivel de rivalidad competitiva? Es el nivel de intensidad que le ponen los competidores al sector. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi es altísima intensidad competitiva. El espacio de la alimentación, Nestlé, Sopro, eso es intensidad competitiva. Por ejemplo, ¿dónde no hay intensidad competitiva? Por ejemplo, en el cemento no hay intensidad competitiva, entre cemento Biobío, Melón, no se matan, generalmente se ponen de acuerdo, ahí no hay alta intensidad competitiva. ¿Dónde hay rivalidad competitiva? En los bancos, por ejemplo. La rivalidad competitiva tiene que ver con la alta intensidad. A mayor intensidad competitiva, más desfavorable. A menor intensidad competitiva, más favorable. ¿Se entiende esto, Rodolfo? En la alta intensidad competitiva de los bancos, ¿dónde se nota? No sé, las tasas de interés no cambian mucho entre uno u otro. No, Si pero comparamos precios de Coca-Cola, Pepsi, tampoco cambian. Entonces, hablamos de publicidad quizás, u otro tipo de no, fuerza. me peleo por el cliente. La pelea por el cliente. Después veo cómo me diferencio. Pero yo, si soy del Banco Santander, frente al Banco de Chile por un cliente, me mato, ¿eh? No es que lo dejo pasar así nomás. La posición que tiene Coca-Cola en la góndola versus Pepsi es una guerra. ¿Se entiende a qué llamamos intensidad? Sí, Es decir, cómo se me presentan los competidores. Y esto tiene que ver, por ejemplo, porque posiblemente haya muchos competidores, haya una fragmentación del mercado en términos de competidores, y ninguno tiene claras ventajas respecto del otro. Pero por ahí tengo un solo competidor, y ese competidor me genera una guerra. ¿Sí? Entonces la intensidad competitiva está directamente relacionada con la voracidad competitiva. ¿Me siguen en la idea? A ver, un día yo fui a hacer una gira para el Banco de Chile, por todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Me contrataron para hablar para darle charlas a empresarios de distintas regiones. Se hacía eso en un teatro, había, no sé, 300 personas, o en Casa Piedra 800 personas. Y la presentadora era Soledad Neto. Entonces íbamos con Soledad Neto de Arica a Punta Arenas. Y en una de las presentaciones, en una presentación que duraban 2, 3 horas, ¿no? Pues estábamos Coco Legrand, estaba yo y Soledad era la que presentaba. Y en una de las presentaciones, Soledad Neto fue con un vestido rojo. Y los gerentes del Banco de Chile que estaban ahí, el gerente general, le dijo, o se cambia el vestido o no es la presentadora.
¿Eso qué es? Están comparando con el Santander, ¿no? Pues eso es competencia. Es guerra competitiva. Es decir, cuando el Grupo Gloria compró Soprole, la primera pregunta que me hacen, me surgió de los dueños de Gloria, decir, ¿qué hacemos con Column? Eso es competencia. Cuando yo estoy acostumbrado a competir, y donde para mí el competidor es alguien que me pone un obstáculo, pero que lo tengo que aplastar como a una cucaracha. Eso es intensidad competitiva. ¿Se entiende? Soledad Neto tuvo que salir corriendo a un mall. Se compró un vestido, no me acuerdo si era violeta, dorado, no sé qué cuerno era el vestido, pero no podía salir vestida de rojo. Obviamente, yo no uso corbatas rojas, ¿no? Pero la corbata no puede ser roja y es azul. Entonces, en Coca-Cola, cuando trabajamos en Coca-Cola en el año 89, no se pronunciaba la palabra Pepsi, era la innombrable. ¿Sí? Y si íbamos a un lugar donde solo había Pepsi, porque de casualidad íbamos a un restaurante donde solo había Pepsi, bueno, Pepsi, traiga agua. ¿Qué es eso? Rivalidad competitiva. ¿Dudas? ¿Se entiende el concepto? Y la intensidad competitiva no es la misma en todos los ámbitos. Hay ámbitos donde hay más intensidad y menos intensidad. ¿Dónde hay menos intensidad? Bueno, en los commodities hay menos intensidad competitiva. Pues el precio se calcula de otra forma. O sea, no hay tanta diferenciación. No hay diferenciación. Son negocios, como diríamos, tipo agua, estancados. Pero cuando vamos a un mercado fuego, donde hay alta presión por posicionamiento y alta presión por conversión y por lo industrial, como pueden ser bancos, tecnología y demás, vayan a preguntarle a Apple con Samsung. Sí, es guerra tecnológica. Entonces, ¿cuál es el nivel de rivalidad competitiva que tenemos? A mayor intensidad, más rivalidad, más desfavorable. Bien. Siguiendo con el atractivo del negocio, ahí planteamos la evaluación del mercado objetivo. ¿Qué analizamos en el mercado objetivo? Bueno, ¿cuál es el volumen del mercado? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de diferenciación que existe? Es decir, ¿cuáles son las expectativas de los consumidores? ¿Los consumidores son exigentes o no son exigentes? Si yo tengo un mercado de alta exigencia, obviamente es desfavorable. Si tengo un mercado que no me exige, y bueno, es favorable. Si tengo un mercado con un volumen importante de consumidores, es favorable. De lo contrario, empieza a ser desfavorable. O sea, ese análisis depende, como dijimos antes, del observador. Pero fíjense que son todas variables externas. Si nosotros lo analizamos desde un punto de vista de un FODA, en el atractivo del negocio están las oportunidades y las amenazas. Vamos al otro eje. Perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Cada vez hay menos. Parece que se están aburriendo porque se están yendo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Bien. Cuando analizamos el perfil... Guillermo, Sí. la determinación del atractivo del negocio finalmente es recogida a través de análisis PESTA y las fuerzas de Porter como conclusión, o hay alguna otra metodología o herramienta diferente para poder No. encontrar el atractivo del negocio. A ver, el impacto del contexto está relacionado con el impacto de la variable política, económico, social, cultural, tecnológica, ecológica. ¿Sí? No digo pestel porque la palabra pestel me suena hasta grotesca. Suena a peste. La Claro. peste. Es en realidad análisis del escenario. Ok. Pero bueno, es eso. El análisis del sector pueden ser la fuerza de Porter. Sí, son esos. Porque son los participantes del sector. El análisis de la rivalidad es la tensión competitiva que existe. Y la evaluación del mercado objetivo es tratar de definir volumen, expectativa del mercado, exigencia del mercado, que es lo que hace que un mercado nos dé señales favorables, neutras o desfavorables. Neutra significa que ni va por un lado ni va para el otro. Pero fíjese que son siempre variables externas. Yo, en realidad, desde el lugar del observador, uno podría influir, pero no puede dominar eso. Bien, cuando analizamos el otro eje... Aquí siempre vamos a encontrar, amenazas y oportunidades de ese punto de vista. Claro. Ok. Las oportunidades y amenazas son señales de lo que sucede afuera. Las fortalezas y debilidades son propias. Es decir, lo que yo puedo hacer es una fortaleza. A ver, por ejemplo, que no haya nadie en el mercado es una oportunidad. Que yo sea el número uno es una fortaleza. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Buenísimo. Bien. Entonces, a partir de ahí, el otro eje es el perfil de desempeño, o como algunos lo llaman, el perfil competitivo. Ahora, para poder analizar el perfil competitivo, yo tengo que, en realidad, elegir un competidor. O un conjunto de competidores. Porque lo que tengo que hacer es un benchmark de ese perfil de desempeño frente a otro. Si no tengo un competidor directo, puedo inventar un conjunto de competidores con el cual compararme, ¿sí?, en cada una de las variables que hacen al desempeño o a la competitividad. Entonces, ¿qué analizamos en el perfil de desempeño? Posicionamiento. ¿Y qué analizamos de posicionamiento? ¿Sí? La claridad del posicionamiento, la fortaleza del posicionamiento. ¿Sí? Entonces, el posicionamiento tiene que ver con lo que significo en el mercado. Entonces, posiblemente, el posicionamiento que tiene Banco Santander es muy superior al posicionamiento que tiene el Banco Itaú. Acá. En Brasil, no. Pero acá, sí. Entonces, posicionamiento tiene que ver con significado. Y ese significado tiene que tener claridad y tiene que tener superioridad en el posicionamiento respecto de otro. Ahora ustedes dirán, ¿pero cómo hago este análisis? Porque en realidad no tengo todos los datos. Por eso es estratégico. Porque ahí utilizo supuestos. Utilizo supuestos, utilizo intenciones, utilizo percepciones. El segundo punto, cadena de valor. ¿Cómo estamos en la cadena de valor? ¿Cómo estamos en el abastecimiento, en la logística, en las operaciones y demás? Respecto de ese competidor o de ese monstruo que creamos para poder cotejarnos. Base de recursos. ¿Sí? Bueno,
¿Qué recursos disponibles tengo yo versus los recursos disponibles que tiene otro? Es decir, si yo soy, no sé, Codelco, seguramente voy a tener mucha más base de recursos que una minera que recién comienza. Entonces, en ese juego de base de recursos, ahí tengo que analizar si tengo un perfil superior, neutro o inferior. Fíjense en lo siguiente. En el atractivo del negocio, nosotros analizamos, ¿sí?, si esas variables son favorables, neutras o desfavorables. Cuando analizamos el perfil de desempeño o el perfil competitivo, lo que evaluamos es si estos factores nos dan superior, neutro o inferior con el que nos estamos comparando. Después analizamos la organización, es decir, claridad en la estructura, claridad en los procesos gerenciales, claridad en los procedimientos, claridad en los sistemas de información, etcétera, etcétera, etcétera. Eso respecto a la organización. Plasticidad cultural. ¿Sí? Este es un tema que es muy difícil evaluar, ¿no? Es decir, ¿qué potencial tengo yo de cambiar, de transformarme frente a la posibilidad que tiene otro? Si yo tengo plasticidad cultural, tengo mucha más posibilidad de evolucionar y transformarme que la que puede traer mi competidor si mi competidor tiene rigidez cultural. Ahora vamos a ver un poquito de tema. Innovación. ¿Quién es más innovador? ¿Sí? ¿Yo soy más innovador que mi competidor o viceversa? Y resultados. A ver, ¿por qué analizo resultados? Es decir, ¿cómo es mi EBITDA respecto de los competidores? ¿Cómo es el margen que tengo respecto de mis competidores? ¿Cómo es el market share que tengo respecto de mis competidores? Y ahí analizo resultados. Y fíjense, en función de eso, ahí tomo decisiones. Ahí tengo los dos ejes. El atractivo del negocio, que puede ser bajo, medio o alto. ¿Qué es lo que determina que sea bajo, medio o alto? Bueno, el análisis que hice de los 4 factores. Si en los 4 factores, contexto, sector, rivalidad competitiva y mercado objetivo, tengo temas que son más favorables que desfavorables, bueno, el atractivo del negocio va a ser más alto. Si es más desfavorable que favorable, el atractivo del negocio va a ser bajo. ¿Ok? Y lo mismo con el perfil de desempeño. ¿Sí? Mi perfil de desempeño puede ser bajo, medio o alto. Si yo, todos los factores que analizo en el perfil de desempeño, todos o la gran mayoría son superiores al resto, bueno, seguramente tengo un perfil de desempeño alto. Si son inferiores con los que me comparo, y tendré un perfil de desempeño bajo. ¿Sí? Bien. En función de dónde cae el análisis, de dónde cae el negocio, ¿sí?, yo voy a definir una maniobra. Fíjense, básicamente, si yo estoy en un negocio, o mi unidad de negocio, la unidad de negocio que elegí, está en un negocio de alto atractivo. ¿Qué quiere decir? Que el contexto es favorable, que mi negociación con el sector también es favorable, el mercado objetivo es creciente, por lo tanto también es favorable. O sea, si estoy en ese espacio y mi perfil de desempeño es alto, es decir, tengo un alto perfil de competitividad, bueno, obviamente, la sugerencia es invertir fuerte. Es lógico, ¿no? Si todas las variables externas, ¿sí?, en general me dan favorables, o sea, el atractivo es alto, y si mi perfil competitivo es alto también, bueno, ahí pongamos la plata. Pero, la inversa, ¿cuál sería? Que estemos en un espacio donde el atractivo del negocio es bajo, es decir, las variables del contexto me dan negativas, la rivalidad competitiva es altísima y no puedo competir, bla, 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 y mi perfil de desempeño, mi perfil competitivo es bajo también, porque es inferior al resto, y bueno, es mejor que
piense en irme, ¿no? Y ahí está la desinversión. El otro elemento es, bueno, si mi atractivo de negocio es medio y mi perfil de desempeño es medio, lo que tengo que hacer es asignar recursos para mantener. Por lo tanto, ahí están las 3 grandes decisiones que tomamos, ¿sí?, frente a una unidad de negocio, ¿sí? Invierto fuerte, mantengo o desinvierto. Esas son las grandes decisiones. Pero también hay decisiones intermedias, como todas las otras que están ahí, ¿sí? Si yo estoy en un negocio de alto atractivo, ¿sí?, porque las variables externas me dan más favorables que desfavorables, o sea, me dan en realidad favorables. Pero mi perfil competitivo es bajo, ¿sí? Puede ser que, a ver, mágicamente todas las variables externas, ¿sí?, se cruzan y son positivas. Pero el perfil competitivo que yo tengo es bajo, es decir, tengo problemas de posicionamiento, organización, bueno, ¿qué tengo que hacer? Reconstruir el negocio. Invertir para reconstruir. ¿Y por qué lo voy a reconstruir? Bueno, porque el atractivo externo me da una señal que puedo hacerlo. ¿Mm? Raquel. Una opción en ese casillero de reconstruir puede ser comprar una empresa que sí tenga un perfil de desempeño alto, adquirir una empresa funcionando, con un management que Sí, tenga experiencia. sí. Esa puede ser una opción, pero más que comprar una empresa, estamos analizando una unidad de negocio. Entonces, la clave es qué empresa tengo que comprar para potenciar esa unidad de negocio. Esa puede ser Claro. una. Ya. O el reconstruir implica hacer la empresa de nuevo. Porque estamos generalmente en un negocio que tiene un atractivo alto. Si yo estoy en un negocio en donde el atractivo es alto, pero el perfil de desempeño no es alto, sino que es medio, o sea, tengo cosas para ajustar, lo que hago es un ajuste agresivo. No es que reconstruyo la empresa otra vez, sino que ajusto, ¿sí?, aquellos factores que en realidad, en donde en realidad no tengo competitividad. Entonces posiblemente tenga que reinvertir en posicionamiento, tengo que invertir en la cadena de valor, tengo que mejorar la organización, y ahí hago un ajuste agresivo, invierto para ajustar agresivamente. ¿Por qué ajusto agresivamente? Y porque el atractivo del negocio, es decir, las variables no controlables externas, me dan favorable. Ahora bien, fíjense en este espacio. Rodolfo. ¿Tienes algún ejemplo entre ajuste agresivo y reconstruir para entenderlo? Sí, reconstruir quiere decir que mi nivel de competitividad es inferior, por lo tanto, tengo que hacer el negocio de nuevo. Y esto perfectamente podría ser, qué sé yo, por ejemplo, el Instituto Cardiovascular del Hospital Italiano en Buenos Aires. ¿Sí? Todas las variables externas dan favorable para poder desarrollar el tema cardiovascular en la institución. Pero el perfil competitivo frente a los demás competidores que existen en el sector, frente a los especialistas, es bajísimo. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, replantear todo. Entonces tenemos que crearlo de nuevo, rearmarle el posicionamiento, redefinir la organización, redefinir hasta la cultura. Es decir, armamos la empresa de nuevo. Distinto es, por ejemplo, Notco. Notco, ¿sí?,
está en un sector de un atractivo alto y de alto potencial, especialmente en el segmento de las nuevas generaciones. Pero posiblemente tiene problemas de organización, tiene problemas serios en la cadena de valor, sobre todo en la parte de logística, tiene temas que están relacionados con malos resultados, tiene temas que están relacionados con hasta cierto problema de índole cultural. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, tenemos que invertir en gente, tenemos que invertir en estructura, tenemos que invertir. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es simplemente un ajuste agresivo. No es que le estamos haciendo de nuevo. ¿Se ve? Si yo estoy en un sector, ¿sí?, de atractivo del negocio medio, ¿qué significa medio? Bueno, es decir, las variables externas, ¿sí?, no dan del todo bien. Es decir, hay algunos factores desfavorables que, pese a que yo tengo un alto perfil competitivo, porque se puede dar, yo puedo tener un perfil competitivo altísimo, pero sucedieron cosas, no sé, en lo económico, en lo político, salieron nuevas regulaciones, ¿sí?, que hace que el atractivo del negocio sea medio. Entonces, bueno, ¿ahí qué hago? Voy a invertir, pero no voy a invertir fuerte. Voy a invertir selectivamente, ¿sí?, en aquellas variables que yo pueda reforzar. Esta inversión selectiva, ¿sí?, es parecida al ajuste agresivo. Lo que pasa es que el ajuste agresivo requiere una inyección de recursos mucho más grande. Acá la inversión selectiva es decir, bueno, vamos a acomodarnos un poco en el tema de abastecimiento, vamos a acomodarnos un poco mejor en el tema de comunicación de la marca, vamos a acomodarnos mejor en el tema de la selección de personas. O sea, es una inversión selectiva. ¿Qué pasa acá? Fíjense acá, dice transferir en forma selectiva. El atractivo del negocio es bajo y el perfil competitivo es alto. Usted dirá, pero ¿cómo se puede dar eso? Les doy un ejemplo. En los años, principios de los años 90, yo estaba asesorando una empresa que se llama Guillermo Decker, que era una empresa que hacía tuberías, cañerías para las casas, ¿sí?, de bronce. Era lo mejor que había, ¿sí? Un perfil competitivo enorme, precisión, tecnología, una empresa que era una joya, que hacía tuberías de bronce. Lo que pasa que, claro, antes uno hacía una casa para que dure 400 años, ahora no, las casas no duran 400 años. Entonces, ¿qué pasó? De pronto empieza a aparecer el PVC. Y empiezan a hacerse las cañerías de PVC. Es decir, todo lo que tiene que ver con la termofusión. ¿Qué pasó? Bueno, es decir, ya la gente no hacía casas o no se hacían los departamentos con cañería de bronce. Salvo, ¿sí?, algún loco que quería seguir teniendo la super cañería de bronce que no falla nunca, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hacía Guillermo Decker? Empezó a transferir recursos de forma selectiva, ¿sí?, hacia proyectos que estaban relacionados con la termofusión. ¿Pero por qué transfería de forma selectiva? Porque se guardaba algunos recursos para seguir manteniendo ese nivel de competitividad en el tema de las cañerías de bronce. Para poder seguir compitiendo en alto nivel en ese espacio, donde el mercado era muy reducido, muy pequeño, pero seguía siendo él. Y además eso le daba referencia para la termofusión. Entonces ahí la transferencia era selectiva. Distinto es este caso, ¿sí? El atractivo del negocio es bajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el contexto da mal, el sector, mi capacidad de negociación con el sector es baja porque todos los actores del sector son superiores a mí, el mercado, o se achica el mercado, se pone mucho más confuso. O sea, hay problemas en el atractivo del negocio que cuando el atractivo del negocio es bajo,
Es casi imposible poder modificarlo. Y encima, mi perfil de desempeño tampoco es alto. Es medio. Entonces, ahí es a los botes. Ahí empiezo a transferir recursos, ¿sí?, para otro tipo de negocios que sean posiblemente mucho más atractivos. Es como que la transferencia en forma agresiva es casi el paso previo a la desinversión. Distinto es este espacio. En este espacio pueden pasar dos cosas. O hago exactamente lo mismo que el otro de transferir en forma agresiva, o tengo una esperanza. ¿Por qué tengo una esperanza? Mi perfil competitivo es bajo, pero mi perfil competitivo lo puedo manejar. Lo que no puedo manejar es el atractivo del negocio, pero si el atractivo del negocio es medio, quiere decir que no está tan mal. Entonces, ¿ahí qué hago? Nicho. ¿Qué es nicho? Reducir. ¿Qué es reducir? Achicarme. Entonces, me achico, ¿sí?, invierto en reducirme para después con el tiempo volver a crecer, porque tengo una posibilidad. Hay una posibilidad. Por ejemplo, FedEx en Chile. FedEx en Chile, ¿saben cuánto hace que está FedEx en Chile? 30 años. Y en realidad, el mercado está manejado básicamente por Blue Express, especialmente por Chile Express y todo lo demás. FedEx es el número 7 del mercado. Siendo FedEx una compañía de alta competitividad a nivel mundial. Acá no funciona. ¿Qué hacemos acá con FedEx? Hay una alternativa, ¿sí? El atractivo del negocio no es tan malo. ¿Por qué? Porque crece el B2C, el e-commerce. Entonces tengo posibilidad de generar alianza con Mercado Libre o esto, pero me achico, me reduzco. Entonces digo, bueno, voy a hacer solamente B2C chiquito y empiezo a crecer desde ahí. Eso es nicho. Bien. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Que eso es lo importante. Y ustedes lo que van a tener que hacer es tomar la unidad de negocio que eligieron, obviamente definir la misión de la unidad de negocio que eligieron, y después hacer el análisis de los dos ejes. Y tratar de ubicar al negocio dentro de esta matriz. ¿Cuentan con información? Bueno, la información que tengan. Porque la empresa muchos la conocen o van a trabajar en empresas en donde alguno de ustedes del grupo le puede dar la información a los demás. Bueno. Pero simplemente trabajar en los dos ejes. Y ubicar, ¿sí?, tratar de ubicar al negocio dentro de alguno de estos cuadrantes. Fíjense, ¿por qué no se puede poner la empresa completa? Porque obviamente el comportamiento de las unidades de negocio son diferentes. Imaginen ustedes que son el gerente de una unidad de negocio y esto que se hace una vez cada 2 años, una vez por año, o una vez cada 2 años, terminan de hacer el análisis, van al directorio o van a lo del dueño, el dueño agarra la valija con plata, que es de donde va a invertir, y cada uno le presenta su proyecto. Y depende de donde te caiga el proyecto, el directorio, el dueño, el presidente, o quien sea, te va a decir, bueno, a vos te doy y a vos no te doy. Esa es la asignación básicamente de los recursos. Bien, dudas. Deben tener 1000 dudas. Siempre siguiendo, ¿sí?, esto. Tengo una duda. Dale. Además de ubicar en el cuadrante a la unidad de negocio, ¿se tienen que proponer una estrategia? Así como dentro de mantener, ¿qué mantendrías? O cosas así. ¿Algo Bueno, más concreto? correcto. Eso viene después. Lo que vamos a hacer Ah, ahora es, una vez que definieron, ¿sí? Perdón. Una vez que definieron la maniobra,
tienen que definir al menos 2 programas de acción, ¿sí?, para reforzar la maniobra. ¿Ok? Programas de acción. ¿Qué sé yo? No sé. Fortalecer la logística. Otro programa de acción, qué sé yo, no sé. No sé. Redefinir la estructura organizacional. Otro programa de acción, qué sé yo, no sé. Aprovechar determinada instancia del mercado que se nos está ofreciendo. O sea, programa de acción. 2. Que fortalezcan la maniobra. Los programas de acción pueden surgir del aprovechamiento de una oportunidad que sería algo favorable que surja del atractivo del negocio. O de tratar de reducir una amenaza que aparece en el atractivo del negocio. O fortalecer algo que hacemos bien en el perfil de desempeño o resolver una debilidad que tenemos en el perfil de desempeño frente a otros. ¿Sí? Guillermo, Sí. ¿qué nivel de detalle debe tener esa No. acción? No, nivel de detalle ninguno. Ok, Mencionar. Nada. ok. ¿Sí? Es más, no les pido que hagan un detalle, simplemente lo que yo les planteé ahí fueron básicamente algunos conceptos de lo que son los factores del atractivo del negocio y del perfil de desempeño, pero no es necesario que hagan un análisis exhaustivo de cada factor, sino básicamente hacer una mención. Que bueno, el atractivo del negocio es alto, ¿por qué? Bueno, porque es alto porque las variables del contexto son favorables, lo sociocultural también es favorable, lo económico también, mi capacidad de negociación con los diferentes actores del mercado también, y así sucesivamente ir avanzando en eso. ¿Hay que exponerlo nuevamente o es informe solamente? No, exponerlo. Y si Exponerlo. no, ¿qué gracia tiene? Es decir, la clave es exponerlo. Esperen que voy a encender la luz. Ok. Ok. Es exponerlo, pero la idea no es que... La idea es que sea un proceso de aprendizaje, la exposición. ¿Sí? Más allá de la nota es anecdótica, digamos. No creo que ninguno venga acá por la nota, digamos. Es irrelevante. Es decir, el tema es que esto les sirva y que hayan de alguna u otra manera internalizado lo que es un proceso de análisis estratégico. Eso es básicamente la idea. Y entender cómo los recursos financieros fluyen alrededor de esto. Guillermo, ¿Sí? en la preparación de esto están los 4 conceptos que vimos de atractivo, los 7 del perfil. ¿Tú esperas que te presentemos cada uno de ellos analizado para poder No, ubicar luego en la matriz? no. Es decir, justificar por qué el atractivo es alto o por qué el perfil de desempeño es alto, medio, bajo. Justificarlo. Entonces, ¿la justificación cuál es? Bueno, en el perfil de desempeño, bueno, tenemos problemas de, qué sé yo, de posicionamiento, por esto, por esto, por esto y por aquello. Tenemos un problema en la organización porque la verdad estamos desordenados, nos falta gente, nos falta estructura, nos falta proceso. Tenemos un problema en la cadena de valor porque nos faltan, no sé, depósitos para completar la logística. Ese tipo de cosas. El contexto es favorable porque tenemos leyes que nos favorecen a nosotros, bla, bla. O si nosotros somos exportadores, bueno, el tipo de cambio aparentemente nos resulta favorable, por lo tanto, en lo económico también eso nos resulta favorable ahora. Ese tipo de situaciones, pero no un detalle de cada punto, sino tomarlo en general y después justificarlo. Ok. Es decir, no me interesa la estructura rígida del análisis, sino la calidad del análisis.
Lo mismo que los programas de acción. No necesito que el programa de acción diga, bueno, este es el objetivo del programa, este es el costo del programa, este es el plazo en el que hay que realizarlo. No. Simplemente mencionar cuáles son los 2 o 3 acciones o las que ustedes resulten, vean necesarias, que me permitan explicar, ¿sí? La maniobra. Bueno, voy a mantener. ¿Y qué hago para mantener? Voy a invertir fuerte. ¿Y a dónde invierto fuerte? ¿Sí? Voy a desinvertir. Capaz que uno dice, tengo que desinvertir. Y si tengo que desinvertir, es decir, hay que invertir para desinvertir. No es que invertir, bueno, cierro la cortina y me voy. No, tengo que invertir para desinvertir. Bien, ¿qué más? Listo. Bueno, son las 9:21:15. Es tiempo de tomarnos una cerveza, de descansar y de prepararnos para el día de mañana. Salvo que alguno esté de vacaciones y le esté pasando bien, pero es la realidad que nos toca. Así que bueno, no sé, si, esto ya, vieron que esto ya lo tienen en webcursos, ¿no? Sí. Esto ya está. Bien. No, nada más entonces que esto. Dudas, preguntas, me mandan un mail y yo estoy a disposición para responder. Hubo un grupo que me mandó el trabajo. No le respondí. Primero porque no tuve tiempo de leerlo en profundidad, sino que estaba esperando que lo presenten aquí, que fue lo del grupo del Banco Santander. No es que me olvide de eso, sino que esperaba que lo puedan presentar acá. Chicos, para arriba. Siempre piensen que en el espacio de la estrategia lo importante es que frente a la ambigüedad que existe en este espacio, lo más relevante es ser simple y claro. Simple y claro. No hay mucha vuelta en esto. Bien. Si no hay nada más para decir, nos vamos. ¿Nos vamos? Buena idea. Nos vamos. Chao a todos. Buenas noches. Cuídense, chicos. Chao, chao. La cerveza, profe, chao. Gracias. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Saludos a todos y todas.